Buenas noches, queridas amigas, y buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos aquí al plató de la Noche Negra, Aragón TV. Ustedes ya nos van conociendo. Es un programa que dedicamos a los géneros, al terror, la ciencia ficción, la novela negra y también al cine, muy importante. Ya saben que siempre tenemos una película y desde luego un invitado muy interesante. Hoy sin duda lo es José Carlos Somoza. Bienvenido a la Noche Negra. Muchas gracias. Tienes una experiencia cinematográfica muy directa que no me resisto a preguntarte por ella, porque una de tus novelas ha sido llevada al cine. Sí, por Jaume Balagueró, que es un director al que admiro profundamente, director de REC, de tantas películas, Mientras duermes, en fin, grandes thrillers psicológicos. Él también tiene una gran fascinación por Hitchcock. Y bueno, hizo una película basada en La Dama número 13, que yo diría que es casi, se podría decir, aunque yo en todas mis novelas trato el terror, pero La Dama número 13 es una novela donde yo la definiría como de terror, realmente. Absoluto sí. Terror. Te lo digo como lector. A él le encantaba, sí. a él le gustaba muchísimo y llevábamos en conversaciones mucho tiempo. Y entonces al final pues decidí adaptarla y el título de la película fue Musa. Y bueno, me invitó a hacer un pequeño cameo, una salidita ahí, que no me nominaron para el Goya, pero bueno, fue un primer paso, En La Dama número 13, José Carlos, las musas, ¿no? Digamos, las almas que inspiran a los poetas se transforman en algo mucho más diabólico. Ahí parece que al convocarlas desatas infiernos que están allí cerca del escritor, del autor, cerca de nosotros, pero que no los vemos. Te fascina, yo creo, lo fantástico, lo sobrenatural también, ¿no? Sí, y fíjate que yo creo que es una fascinación que comparto con muchísima gente, ¿eh? Lo que pasa que en aquella época en que yo publiqué La Dama número 13, la verdad es que me sentía un poco solo, sobre todo porque la publiqué en un sello de literatura general. Y la verdad es que, claro, es una novela muy de terror, pero yo soy de los que insisten, siempre he insistido en que el género debe colarse dentro de la literatura, puesto que toda literatura en el fondo tiene un género, toda literatura se decanta siempre pues hacia un crimen, por ejemplo, hacia una investigación, hacia un misterio, sea lo que fuere, hacia un amor, sea lo que fuere. Entonces, la verdad es que La Dama número 13 en aquella época, ya te digo, publicarla en un sello general fue raro. Pero después ha habido muchos, como sabes, ¿no? Muchos autores que nos han acompañado en este trayecto, autores españoles me refiero, y no era raro porque aquí éramos unos grandes consumidores. Y después han surgido las series de televisión que han venido a refrendar que en efecto lo que no... Hay mucha gente a la que le gusta esta clase de cosas. Estoy pensando en American Horror Story, que de hecho tiene una temática en un momento determinado, una de las temporadas habla de brujas y otra está titulada como otra novela mía, como Croatoa. Déjame, José Carlos, que le diga a los espectadores algo que he dicho muchas veces, a ti no, por pudor, pero sí que es cierto que yo considero que José Carlos Somoza es uno de los grandes escritores contemporáneos y probablemente de los más originales. Ya decía el viejo Borges que todo autor de relieve tenía que borrar las pistas detrás de sí, y yo nunca he conseguido averiguar cuáles son, digamos, esos rastros, qué voces han inspirado a Somoza, si es que le ha inspirado alguno, o realmente su mundo es absolutamente original, como probablemente lo es también esta novela, que es la que te trae al plano de la actualidad, y por eso estás aquí hoy con nosotros, que es Estudio en negro. Ya la cubierta inquietante, ¿no? Pájaros oscuros, un tipo siniestro, y de pronto yo empiezo aquí a leer dos nombres que, bueno, a mí me han acompañado como a ti toda la vida, ¿no? Sherlock Holmes y el Dr. Watson. Sí. Aunque fíjate que el Dr. Watson aquí es más bien una enfermera, pero en el fondo son dos nombres inolvidables, ¿no? Son algo extraordinario para los aficionados al misterio. De siempre. Tampoco sabemos exactamente bien por qué. El misterio de Sherlock Holmes es un misterio en sí mismo. Él debería descubrir, sería el apropiado para descubrir qué misterio rodea al personaje de Sherlock Holmes y por qué desde su creación ha habido tanta gente, tanto fanático, tanta
amor y adoración por este personaje, ¿no? Bueno, yo no tengo la explicación, pero sí que es cierto que quería rendir a mi modo un homenaje, pero no quería hacer una novela en donde apareciera Sherlock Holmes, porque estaba harto ya de pues, esas novelas en las que Sherlock Holmes aparece como si de alguna manera tú te apropiaras del personaje y... Un pastiche que decimos. Exacto, ¿no? sí, lo muestras un poco bajo tu propio punto de vista. Yo quería dejar a Sherlock Holmes en la imaginación de Conan Doyle, que es a la que pertenece, ¿no? Pero me intrigaba el personaje en sí. Entonces, el señor X, que es el personaje de esta novela, el protagonista, es un individuo que, a diferencia de Sherlock Holmes, bueno, él razona y tal, y descubre cosas, pero está loco. Eso es una de las diferencias fundamentales. No está tan apoyado en la razón, sino más bien en la intuición, ¿eh? Y él dice muchas veces en la novela que si queremos descubrir de verdad a las personas, lo que ocurre con las personas, lo que ocurre contigo, con nosotros, con todos, tenemos que apelar más bien a la intuición, más que a la razón. Y tenemos que tener una gota de locura. No todo puede ser racional, no todo puede ser deducible en la persona, no las cosas se escapan a nuestra razón. Vamos a recordar, si te parece, José Carlos, a nuestros lectores que Sherlock Holmes, el detective más famoso de todos los tiempos y probablemente no superado, nació en Londres allá por 1880 y tantos. El padre fue Conan Doyle y ya le puso, y tú lo destacas también en la novela, le puso un narrador, le puso un cronista. No iba a ser el detective quien contase sus propias hazañas, sino que nada menos que un médico militar de gran prestigio, Watson, iba a escribir pues las 4 novelas de Sherlock y los 50 y tantos relatos. Y tú dices, gracias a Watson, Sherlock Holmes es tan grande. El narrador era tan grande como el detective. Qué duda cabe que fue la idea más extraordinaria que tuvo Conan Doyle, poner a un Dr. Watson. Es decir, Sherlock Holmes tiene apenas, creo recordar, un cuento narrado por él mismo. Y claro, como excepción, está bien, pero imagínate tú, si hubiera sido defendible toda su obra narrada por él mismo, hubiera sido muy difícil. Sin embargo, a través de Watson podemos admirarlo, porque Watson, que a veces hace el papel de un auténtico necio, Watson se sorprende de todo lo que hace y con él sorprende al lector también, ¿no? Pero Holmes, ¿cómo lo sabía? Pero Holmes, ¿cómo ha podido pensar esto? ¿Cómo ha podido deducirlo? Entonces, toda esa grandiosidad de la que Watson adorna al personaje de Sherlock Holmes nos hace también pensar que Sherlock Holmes es algo extraordinario. Y esa fue la gran creación, Watson fue la gran creación de Conan Doyle. Sherlock Holmes también, pero la gran idea literaria fue el Dr. Watson. Ríos de tinta han corrido, José Carlos, para tratar de elucidar, como diría Borges, ¿quién fue el modelo de Sherlock Holmes? ¿En quién se inspiró o se fijó Arthur Conan Doyle para crear el gran detective con esa figura tan definida, con esas características tan nítidas y tan permanentes? Hubo un modelo, se habló de un profesor, de un catedrático, pero también no olvidemos que Edgar Allan Poe había construido también otro detective. También, Auguste Dupin. Años atrás, sí. Pero parece que el modelo de Sherlock fue un catedrático. Un catedrático de medicina, de cirugía, Joseph Bell, al que él le atribuyó pues, esa inspiración. Pero fíjate que pensando en el asunto, ¿no? Me dije, bueno, ¿y por qué no pudo inspirarse en un paciente, verdad? Y en este sentido es por lo que yo construyo Estudio en Negro, ¿no? Conan Doyle está en Portsmouth, como él estaba realmente en Portsmouth en aquella época, y conoce de repente a ese paciente, al señor X, ¿no? Que es un individuo muy curioso, muy raro. Los médicos conocen a muchos pacientes, conocen a mucha gente que de alguna manera, debido también a sus problemas, pues les llaman la atención, y ha habido no pocos médicos escritores, entre ellos el que te habla, que dejé la medicina, la verdad, para no volver más, y la psiquiatría, además, exacto. Pero qué duda cabe que todo eso ha ido influyendo en las cosas que escribo. Entonces es por eso por lo que de repente me dije, oye, ¿y si ha conocido a un paciente que le llama la atención, que le parece raro, y a partir de ahí ha construido su personaje? Y eso, de ahí parte la idea de Estudio en Negro, en donde en este caso ya no es un Dr. Watson, sino una enfermera, la enfermera que trata al señor X, es quien narra la historia.
Es una historia que es absolutamente original, como lo es el propio Somoza. Se ha inspirado en la fe holmesiana, pero ha construido una heterodoxia de las suyas, como siempre, pero también con una historia de amor. Y sin embargo, aquí hay una historia de amor muy bonita en Estudio Negro, pero no así en la vida imaginaria de Sherlock Holmes. Nunca se le conoció una novia. Parece que tuvo un romance imaginario, se enamoró de la única mujer que le derrotó intelectualmente, Irene Adler, ¿no? Pero no tenía relaciones con las mujeres, tampoco con los hombres. Es que no tenía otro amigo que el doctor Watson. Aquí, sin embargo, tú has construido personajes más humanos, ¿no? Dentro de la magia de la deducción, son reales, ¿no? Porque la relación del paciente con la enfermera no es la relación evidente entre dos caballeros victorianos como eran Sherlock Holmes y el doctor Watson. Sherlock Holmes iba por su cuenta, por su tal, eran muy amigos, y el doctor Watson por la suya. Tenía sus pacientes y tal, pero la relación paciente-enfermera es otra clase de relación. Entonces, eso me permitió, de alguna manera, bueno, pues aprovechar las circunstancias de intimidad que surgen en esas relaciones de cuidado, de cariño, en los que, qué duda cabe, tiene que apoyarse, en aquella época tenían que apoyarse sobre todo las enfermeras para poder tratar pues, con pacientes difíciles, ¿no? Sobre todo con pacientes mentales, como es el caso del protagonista de mi novela. Nos metes en esa psiquiatría incipiente del siglo X, final del XIX, muy interesante. Nos recuerdas que las mujeres eran maltratadas habitualmente, que sufrían el castigo físico y mental constante, y que existía otro Londres, otro Portsmouth, otra Inglaterra al margen, digamos, de la edulcorada visión, ¿no? de Sherlock Holmes, ¿no? Tuviste que documentarte mucho porque aquí yo tengo la impresión de estar metido en esa época, José Carlos, en los teatritos, los actores, los borrachos. Bueno, construyes un mundo extraordinario, los marineros, los bajos fondos, ¿no? A eso te lo has pateado, sin duda, ¿no? Sí. Fíjate que desde La Caverna de las Ideas, cuando escribí La Caverna de las Ideas, fue la pregunta que surgió en mi cabeza, ¿no? ¿Cómo voy a escribir una novela sobre la Atenas clásica, ¿no? No siendo historiador, evidentemente no he conocido esa clase de Atenas, ni la moderna tampoco me hubiera servido de mucho a la hora de documentarme. Entonces, ¿cómo voy a introducirme en esa época? ¿Cómo voy a hacer que el lector se introduzca en esa época? Bueno, yo respondí a esa pregunta hace muchos años, ya te digo, cuando empecé a escribir y cuando me enfrenté a La Caverna de las Ideas. Me dije, pues lo que hace falta es inventar tu propia Atenas, porque en el fondo lo que escribimos es la invención de cada cual, y no importa que hablemos de Madrid, de París, como el París de Marcel Proust, o da igual de lo que hablemos, el Macondo de García Márquez, todo es inventado, todo lo que se pone en una novela es ficticio, exista o no exista el lugar. Y cuando descubrí eso me tranquilicé y me dije, oye, puedes hablar de Atenas de Platón exactamente igual que puedes hablar ahora del Portsmouth del siglo XIX. Entonces, porque es tu Portsmouth, es el lugar que tú vas a crear para el lector. Naturalmente hay que documentarse, hay que leer, etcétera, pero vamos, que esa serie de cosas las respondí ya hace tiempo y ya no me angustio más por eso. Ese teatro negro que rescatas en Estudio Negro, a mí me invitó a pensar en Shakespeare, ¿no? Que para ti es otro de tus grandes referencias, porque tú eres muy anglófilo, realmente, ¿no? Conoces muy, muy bien el mundo de Shakespeare, las obras de Shakespeare, y esta novela que también recomendamos a nuestros espectadores, El Cebo, de alguna manera compendia toda esa fascinación. Y tú conviertes a los personajes de Shakespeare en arquetipos, pero de una construcción absolutamente extraordinaria que tiene que ver con la ciencia ficción. Nos vienes a decir que la humanidad, en sus características, sus virtudes, está representada ya en los personajes de Shakespeare. No hay más que estudiarlos uno por uno para, digamos, construir modelos de comportamiento, arquetipos del futuro. Es estremecedor eso, y sin embargo aquí lo intentas científicamente demostrar. En cualquier caso, Shakespeare realmente tiene una y mil significados, ¿no? Es inagotable. Bueno, independientemente de la pasión que siento por Shakespeare, que efectivamente la siento, y eso es algo que comparto también con mucha gente, es uno de para mí el mejor escritor de todos los tiempos, pero aparte de eso, es que el estudio de la conducta humana
Juan, nos puede revelar muchísimas cosas y nos está revelando ya muchas cosas. Es decir, no, lo que pongo en mis novelas no es una invención del todo, porque poco a poco vamos conociendo más la conducta de las personas, se está estudiando, como bien sabes, para atrapar a los delincuentes, eso lo sabemos, no solo ya por las series americanas, sino que es cierto que se están haciendo estudios, se hacen estudios de conducta, hay expertos en la ciencia de la conducta para poder saber cómo esa persona se va a comportar en un momento determinado, qué va a hacer, ¿no? Entonces, para todo eso vamos dando cada vez más, vamos avanzando cada vez más en ese inagotable mundo que es la conducta. Entonces, imagínate tú un día en el que se cumpla lo que trato de hablar en Estudio en Negro y lo que he hablado ya en el cebo, que es que de repente las personas sepamos cómo atraer a otras personas, ¿no? Pues se estudie eso, ¿no? En la publicidad ya se hace hoy, caramba, ya en internet tú te introduces y ya te van atrayendo con cosas que saben que pueden cautivar tu atención, ¿no? Llamarte la atención. Entonces, ¿qué pasaría si eso se llevara pues a una especie como de representación? Es decir, como si ahora estuviéramos los espectadores que nos están mirando de alguna manera quedaran cautivados por todas las cosas que hacemos. Sería el poder. Exacto, sería el poder, sería la forma esa de alguna manera de llegar a los demás a través de un lenguaje subliminal, ¿verdad? Que sería en este caso algo muy parecido a lo que podría hacer un actor en el escenario, un actor en el teatro, ¿no? Mover las manos, poner un tono de voz adecuado, un vestuario, un tal. Eso es lo que yo imagino tanto en el Estudio en Negro como en el cebo, es decir, un teatro psicológico que llegue a la mente y que sin tú saberlo empieces a hacer las cosas que esa otra persona te diga, ¿no? Y esas cosas se están estudiando hoy, no es ninguna invención, no es una fantasía así de para nada, ¿no? Lo que pasa es que yo lo llevo a el terreno de que ya se conoce y se ha estado practicando desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, en el caso de Estudio en Negro se trata de la época victoriana, pero ya en aquella época se hacían esa clase de experimentos. Los llamaban de otra manera, fíjate, el mesmerismo, por ejemplo, ¿no? El hipnotismo a base de gestos y tal. No es un teatro también, es una especie de teatro. La persona que hipnotiza a otro, pues de alguna manera también está haciendo una representación, se mueve, hace gestos, etc. Hace con un péndulo, un objeto brillante, lo hace oscilar, etc. Bueno, toda esa serie de cosas están creadas para que, de alguna manera, introducirte en la conciencia de los demás. Y no son invenciones, ¿eh? Entonces yo me pregunto, ¿qué pasará cuando se conozcan todas nuestras conductas? ¿Qué pasará cuando sepamos cómo atraer a determinada persona hacia cierto lugar y que haga cierta cosa, ¿no? Así como si fuera, pues es un control mental, pero nada de telepatía ni nada de poderes extrasensoriales, que es lo que yo quiero que tengamos muy claro. No. Son cosas que están dentro de nosotros y que por eso es por lo que a veces tomamos esas decisiones. ¿Por qué te ha gustado esta persona? ¿Por qué te has ido a esta casa? ¿Por qué has tomado esas decisiones en tu vida? Bueno, porque hay cosas en ti que te llevan a esos lugares, que te llevan a esas personas. ¿Y si las descubriéramos? ¿Y si descubriéramos esas cosas, ¿no? Y si las programáramos. Las programáramos, ¿verdad? Y las manipuláramos. Yo creo que la fascinación que siente José Carlos Somoza hacia Shakespeare es pareja o paralela a la que sentimos muchos de sus lectores hacia su propia obra, que también es fascinante y un mundo en sí mismo, pero es un mundo, José Carlos, de sueños, es un mundo de ficción, es un mundo lleno también de una base científica muy amplia, pero que has ido tú construyendo. Y me gustaría saber cuándo empezaste a ficcionar, a soñar con ser un escritor, con tus primeras, digamos, ideas literarias, personajes. ¿Eras un niño? Pues fíjate, es una historia yo creo que muy curiosa porque me enseñó una lección. Yo comencé a escribir a los 8 años o 7 y tal. La verdad lo que hacía era terminar mis deberes y me ponía pues a escribir para distraerme. Pero yo escribir no lo llamaba juego y de hecho no me imaginaba tampoco como escritor. Yo no estaba soñando con ser escritor, yo estaba simplemente distrayéndome escribiendo cuentecitos, lo que sea, ¿no? Cualquier cosa. Y lo tengo todo guardado, todo guardado, o sea, desde niño, sí, he ido guardándolo todo puntualmente, porque me ha llamado tanto la atención todo eso, ¿no? Entonces, nunca me he soñado como escritor. Lo que soñaba yo era con ser médico, y después, cuando pude por fin entrar en la universidad, lo que empecé a soñar fue con ser psiquiatra, que me encantaba, ¿no? La mente humana, los recovecos, toda esa serie de cosas, bueno.
Y, sin embargo, seguía escribiendo. Durante aquella época yo seguía escribiendo, y ya pasé de escribir a mano pues a escribir a máquina, primero manual, después eléctrica, electrónica, tuve de todo, ¿no? Y seguía escribiendo, y nunca me vi como un escritor, nunca soñé con ser escritor. Fíjate tú que el otro día, comentando sobre esto, pensaba, lo que sí soñé una vez fue con ser pianista. A mí me gusta mucho la música, ¿no? Y toco un poco el piano, estudié un poco de piano, y sí que me veía como un pianista, pero jamás como un escritor. Y un buen día terminé de estudiar la psiquiatría, me licencié, me dieron el título, y me dio la impresión de que ya no tenía nada que hacer ante mí, más que probar suerte con aquello que había estado haciendo toda la vida y a lo que no le había dado importancia hasta ahora, que era escribir. Entonces empecé a enviar manuscritos a editoriales, a concursos, y me fue muy bien desde el principio, ¿no? Entonces, pues bueno, llegó el momento en que tomé la determinación de dejar la psiquiatría y la medicina. ¿Por qué? Pues porque de repente comprendí que escribir era lo que siempre me había gustado, porque era lo que siempre había hecho toda mi vida. No era lo que había soñado, era lo que había hecho. Y la lección a la que me refiero es precisamente esa, ¿no? Siempre decimos, ay, si yo pudiera cumplir mi sueño, ay, si yo pudiera lograr que mi sueño se hiciera realidad. En mi caso no fue cumplir el sueño, en mi caso fue ser lo que era. No lo que había soñado, sino lo que hacía todos los días. Esa fue una lección que no se me ha olvidado nunca. El niño que eras tenía todo el tiempo por delante, desde luego lo has aprovechado muy bien, pero el tiempo en sí, como concepto, es algo que te ha obsesionado desde el principio, como también muchos temas relativos a la ciencia ficción, que es otra de tus incursiones permanentes. Y hay una novela que a mí me sigue fascinando por su originalidad, que se llama Zig Zag, donde investigaste y pusiste en ficción la teoría de las cuerdas del tiempo, ¿no? Y aquí nos invitaste a pensar en la corriente del tiempo, que según tu teoría discurre solo hacia el futuro. No podemos regresar hacia el pasado, aunque queramos, aunque muchas de las novelas así lo proponen, de tus maestros, de Wells, de Verne. Pero dices que solamente podemos viajar hacia el futuro, pero ahí sí que podemos cambiar de ritmo a través de esas cuerdas del tiempo. ¿Qué es el tiempo, José Carlos? Bueno, pues te contestaré como decía San Agustín. Si no me lo preguntas, sé la respuesta. No, la verdad es que no lo sabemos. No lo sabemos todavía. A mí hay temas que me parecen fascinantes, como es el de la física, ¿no? Que lo que también me parece fascinante es que no nos parezca aún más fascinante, ¿no? Porque es verdad que es complejo, que duda cabe, una cosa. Yo leo cosas de divulgación nada más, ¿no? No me meto en eso, pero en profundidades, pero sí que creo que es un tema por el que deberíamos preocuparnos, porque es el tema que habla de la realidad. Es decir, hasta ahora lo que sabemos, lo saben ellos, lo sabemos porque se sabe desde el punto de vista de la física teórica, ¿no? Entonces, todo lo que ocurre en el universo, todo lo que ocurre con nosotros somos parte del universo, ¿no? Somos una parte también del universo, no estamos aislados, ¿no? Pero ¿qué te va a importar lo que pasa en la galaxia? No sé qué, es que somos parte de esa galaxia y de hecho somos de alguna manera producto de esas galaxias y de esas estrellas, ¿no? Entonces, yo no lo veo eso tan alejado de nuestros intereses como escritores, fíjate, ni tampoco como lectores, y de hecho hay hoy muchos autores que están empezando a hablar también de cosas, pues temas como estos, que son verdaderamente fascinantes y que constituyen una materia que ya la hubiera querido tener Shakespeare en su época, estoy seguro que hubiera hablado de ella, ¿no? Porque surgen preguntas, en efecto, ¿qué es el tiempo? ¿De dónde venimos? ¿No? Todas esas tópicas preguntas, ¿no? que a veces nos hacemos y que decimos qué respuesta pueden tener, si es que tienen alguna, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en este mundo, en esta Tierra, ¿no? ¿Estamos solos en el universo? Bueno, toda esa serie de cosas yo creo que pueden servir. No las veo, me niego a verlas como ciencia ficción, Juan, fíjate lo que te digo. En eso ya sabes que tengo un contencioso con mucha gente que les encanta la ciencia ficción, a mí me gusta también leerla, pero no veo ese tema como ciencia ficción porque da la impresión de que de alguna manera estás desposeyendo a la ciencia de su realidad innegable, ¿no? Y estás de alguna manera fantaseando. Y en el fondo, es verdad que fantaseas cuando haces una novela, pero en el fondo estás hablando de temas que están ahí y que se están tratando y discutiendo conforme estamos nosotros hablando ahora
hay mucha gente hablando de si existen muchos universos, infinitos universos, en los que un Juan Bolea está entrevistando a un José Carlos Somoza, o un José Carlos Somoza a un Juan Bolea, o Juan Bolea es de una manera o de otra, o ha nacido de otra manera, o es de otra forma. Es decir, eso se discute en serio hoy día. No creo que hablen de nosotros, pero vamos, se discute. Es como cuando le preguntaban a García Márquez por el realismo mágico y decía, yo hago realismo, claro, simplemente. Claro, simplemente no es... Usted no hace ciencia ficción, yo hago ciencia o realidad, sí, hablo realidad de la científica. ¿no? Exacto. Yo creo que es importante lo que acabas de decir. Pero en cualquier caso... Tú no crees demasiado en los dogmas, José Carlos. No eres un hombre, no eres un escritor, ni un intelectual dogmático que quiera imponer las verdades. Más bien eres un científico en permanente búsqueda, ¿no? Y en permanente duda. Yo creo que es otra de tus características. Sí, es por eso, volvemos de nuevo al tema de Shakespeare, es por eso por lo que es un autor que me fascina. Tú sabes que a mí los autores pueden gustarme mucho, pero una cosa que me echa para atrás es cuando empiezan a imponer su dogma en ti, como si aquello que pensaran, debido a que lo consideran lo mejor del mundo, pues tienes que pensarlo tú también, ¿no? Y eso, ay, de verdad, cada vez que lo leo, los autores que se llaman comprometidos con una causa, ¿no? Esos autores comprometidos, que los tenemos desde la antigüedad, no es desde la Revolución para acá, es desde siempre ha habido autores que han tenido un compromiso con las cosas, ¿no? Yo los respeto, los he leído, me gustan muchísimo, algunos de ellos, pero me ocasiona una pereza enorme cuando veo que me están llevando por un camino que puede ser el camino de la bondad, del bien, de la justicia social, de esto, del otro, pero que también puede ser el otro, ¿no? Es decir, de alguna forma te están dejando nada más que una entrada de túnel y no te ofrecen la infinita variedad que debemos tener las personas para poder pensar por nosotros mismos y no pensar como quieren los demás o como quiere un determinado sector, sino poder pensar por nosotros. Y eso es una de las cosas que Shakespeare te brinda. Él te abre su mundo, sus múltiples personajes, para que seas uno, seas otro, comprendas las razones de los malos, de los así llamados malos, de los malvados, comprendas las razones de los así llamados buenos, comprendas por qué se equivocan unos y cómo se equivocan los otros, y vayas por todos los caminos a la vez. No tienes que escoger uno realmente, ¿no? Y eso a mí verdaderamente me fascina. Yo no soy para nada dogmático y no me gusta que sean dogmáticos conmigo. No nos das doctrina, no nos adoctrinas. Para nada. No nos impones dogmas, pero nada. sí que nos das mucha magia, y esa va a ser una de mis últimas preguntas porque estamos terminando ya, volveremos con Sherlock. Muy bien. Pero la magia del narrador, José Carlos, ¿de dónde sale eso? ¿Es un don? ¿Tú lo tenías desde niño, desde tus primeros cuadernos? ¿Podías, aquí decimos, embolicar a la audiencia, hipnotizar al lector, o es algo que se aprende, es algo técnico también? Pues fíjate, yo creo que el talento para narrar es algo que debes nacer con ello, o lo tienes o no lo tienes. Pero después lo debes pulir, lo debes, digamos, perfeccionar, y ahí es donde entran las clases de literatura, de escritura, en la lectura, que es tan importante, en el soporte que sea, no vamos a entrar en eso, en cualquier soporte, pero es muy importante la lectura, y el practicar, pues eso, escribir. Yo me dicen muchas veces, tú sabes que te harán la pregunta también a ti, ¿qué debo hacer si quiero ser escritor? ¿No? Yo la respuesta la tengo muy clara: escribe. Eso es lo que le respondo a todo el mundo, porque parece una perogrullada, pero muchas veces el libro lo tenemos más en la cabeza que en el papel. Y debemos escribir y terminar lo que escribimos. Empezamos todos, cualquier persona en el mundo tiene la capacidad de empezar una novela, pero terminar es muy difícil, y hay que escribir, hay que empezar y hay que terminar. Y en mi caso, bueno, pues yo creo que es algo que, como digo, tenga o no talento, eso ha nacido conmigo, pero lo que sí es cierto es que me he esforzado, es decir, he tratado de seguir esos parámetros que te digo, de lectura, he tratado de aprender de los grandes, ¿no? En este caso he sido más autodidacta que otra cosa, pero es lo que yo le recomendaría a todo el que quisiera escribir. Te iba a hacer una pregunta, pero es bastante mala, porque te iba a preguntar qué preferías, si ser Arthur Conan Doyle, el creador, Sherlock Holmes, la criatura,
o Watson, el narrador, pero ya me lo has contestado aquí porque tú has elegido ser el señor X, que es este individuo misterioso que protagoniza esta formidable novela Estudio Negro que recomendamos a todos nuestros espectadores y que probablemente sea la primera de una trilogía donde José Carlos Somoza nos invitará a continuar inmersos en el universo victoriano y en el universo también holmesiano. Otros muchos mundos, pero están todos aquí. Pero están aquí. Conviven en este enorme escritor, José Carlos Somoza, que ha tenido la gentileza de acompañarnos en La Noche Negra. Gracias, suerte, hasta siempre. Muchas gracias a todos.